Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy del Faro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de la materia de Ingeniería de Procesos. Le vamos a hablar sobre las normas ANSI. Este grupo está conformado por Johnny Ventura y quien les habla David Villavicencio. Comenzando por definir qué son estas normas ANSI. Estas abreviación de esta palabra ANSI significa American National Estandarización de Instrumentación, en el cual la norma ANSI ISA sección 5.1 nos indica los procedimientos que son requeridos para la identificación, funciones y representación gráfica de las instrumentaciones de los sistemas de control. Dentro de esto vamos a observar sobre los símbolos de instrumentación y de identificación, en cual en instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño y selección de operaciones y mantenimiento de los sistemas de control. Para esto necesitamos saber qué es identificar un instrumento, en la cual la identificación se basa en un código tag de letras y números llamado el tag, que nos dice tres funciones principales. La función número uno es que el instrumento es un transmisor o indicador. Nos va a determinar qué, qué instrumento es, ¿no? Lo segundo es que va a identificar la variable medida, si es temperatura, presión, nivel, etcétera. Y por último, el lazo al que pertenece el instrumento. Como se observa en la imagen posterior, podemos ver que tenemos una abreviación de la palabra TIX, que la primera letra quiere decir temperatura, la segunda indicador y por último un controlador, que nos quiere decir que es un controlador e indicador de temperatura. En las normas ANSI se encuentra dividida en varias secciones y hoy vamos a profundizar lo que es la sección 5, que está definido por tablas. El propósito de esta sección 5 de tablas es definir algunos de los componentes básicos de la identificación y sistema de representación simbólica utilizado en esta norma de forma concisa y de fácil referencia de manera. Para esto se encuentra dividido en tres tablas, en la cual la tabla número uno con las cartas de identificación y junto a las notas de la tabla, que son las anteriores, que nos dice que una carta de elección de usuario está destinada a cubrir lo que son significados no enumerados que se utilizarán repetidamente en un proyecto en particular, y que la letra X no clasificada está destinada a cubrir significados no enumerados que se utilizarán solo una vez o utilizado de forma limitada. Si se usa, la letra puede tener varios significados, como primera letra y cualquier número de significados con letras sucesivas. La forma gramatical de los significados de las letras siguientes pueden modificarse según sea necesario. Como por ejemplo, indicar se puede aplicar como indicador o indicado, y lo que es transmitir como transmisor, y entre otros. Como cuarto punto, cualquier primer letra, si se usa en combinación de las letras de modificación D, que significa diferencial, y F relación, M monitoreo momentáneo, K tasa de cambio en tiempo, Q integrar o totalizar, o cualquier combinación de esto está destinado a representar una variable de medida nueva y separada, y la combinación se trata como una entidad de la primera letra. La primera letra A, análisis, cubre todos los análisis no descritos por una carta de elección del usuario. Se empezará que el tipo de análisis se defina fuera de una burbuja de etiquetado. El uso de la primera letra U para multivariable en lugar de una combinación de primeras letras es opcional. Se recomienda que los designadores de la variable insertable como
S se utilicen con moderación. En el punto 7, el uso de los términos modificadores alto, bajo, medio, intermedio, escaneo es opcional. El término de seguridad se aplica en los elementos primarios de protección de emergencia y elementos de controles finales de protección únicamente. La función pasiva G se aplica a instrumentos o dispositivos que proporcionan una vista, como visores y monitores de televisión. Indicar normalmente se aplica a lo que es la lectura analógica o digital, en una medición en el caso de un cargador manual que se puede utilizar para el día o la configuración de indicación. Es decir, que este valor de una variable iniciadora. Punto 11, una luz piloto que forma parte de un bucle de instrumentos debe designarse con una primera letra seguido de la letra L. El uso de la letra U posterior para multifunción en lugar de una combinación de otras letras funcionales es opcional. Este designador de función inespecífica debe usarse escasamente. Es un dispositivo que conecta o desconecta, transfiere uno con más circuitos, puede ser un interruptor, un relé, un controlador on-off o una válvula de control según la solicitud. Punto 14, se espera que las funciones asociadas con el uso de la letra y sucesivas sean definidos fuera de una burbuja en un diagrama cuando se considera una definición adicional necesaria. Punto 15, los términos modificadores alto, bajo y medio intermedio corresponden a valores de variable de medida, no a los valores de las señales, a menos que se indique lo contrario. En el punto 16, los términos alto y bajo cuando se aplican a las posiciones de las válvulas y otros dispositivos. La palabra registro se aplica a cualquier forma de almacenamiento permanente de información que permita recuperar cualquier medio. Punto 18, para el uso de este término de transmisor versus convertidor, deberán consultar en lo que es la sección número 3, donde especifica todas las características dentro de estos indicadores. En el punto 19, la primera letra V, que es de significado de vibración o análisis mecánico, está destinada a realizar las tareas en seguimiento de maquinaria que realiza la letra A, que son los análisis más generales, excepto para las vibraciones que se espera en la variable de interés, se define fuera de etiquetado de burbuja. En el punto 20, la primera letra Y está diseñada para usarse cuando las respuestas de control o monitoreo están impulsadas por eventos, a diferencia de lo que se basa en el tiempo o en el cronograma. Esta letra Y en esta posición puede también significar presencia o un estado. El punto 21, modificar con la letra K en combinación con una primera letra L, T o W, significa un tiempo, tasa de cambio de la variable o medida de inicio. Entonces, sabiendo estas notas, para poder entender esta tabla, define que explican los que son los designadores de letras individuales, utilizados como indicadores funcionales de acuerdo con lo que nos dice la sección 4, que son identificaciones funcionales en el cual se utilizan en los procesos para poder resumir de manera breve todas sus variables, en el cual podemos observar en esta tabla, que es la número 1, que en la primera letra está subdividida por dos columnas, en el cual la primera columna nos quiere decir que se va a identificar la variable inicial a la que se desea medir. Tomamos como ejemplo lo que es razón de flujo, en el cual se va a medir lo que es el flujo de algún proceso. Entonces, en la columna 2 nos quiere decir que esta de aquí se utiliza en tal caso que sea necesario de adicionar a lo que es otro literal que indique, digamos, otro significado, una modificación de esta variable a medir. Entonces, como la razón de flujo
se puede modificar, lo ha modificado con una razón a fracción. Lo que son las letras sucesivas, estas de aquí nos identifican lo que son el instrumento que se encuentran en esta medida. Por ejemplo, en la letra I, que nuestra variable es corriente, tenemos como una letra sucesiva que es un indicador. Como por ejemplo en la letra L, que nos da como variable medida nivel, que una es letra sucesiva que identifica la luz, es lo que se va a medir. Entonces, esta también se puede modificar, en el cual nos dice que low, como en español es bajo, puede tener un nivel muy bajo. Si se encuentran dos letras sucesivas LL, nos quiere decir que es un nivel muy bajo. Continuando con la identificación de los instrumentos, aquí un pequeño ejemplo de más claro de cómo se identifican. Entonces, vemos aquí en el recuadro las palabras abreviadas F y C, que en la primera letra se utiliza para identificar la variable que está siendo medida por el instrumento. Como se había dicho anteriormente, entonces en este caso F nos quiere decir que es F es el flujo, ¿verdad? Y las letras sucesivas quieren identificar lo que es la función del instrumento o modificación de la primera letra. Entonces, I tenemos que es indicador y C que es un controlador. Entonces, nos quiere decir que esto es un controlador e indicador de flujo. Bueno, aquí en la tabla número 2 encontramos lo que son las combinaciones de las letras típicas. En esta tabla nos facilita lo que son las tareas y búsquedas aceptables de combinaciones que están en identificación. En esta tabla que se muestra a continuación, contiene las diferentes abreviaciones de variables e instrumentos usados en la medición de flujo, nivel o presión, temperatura y análisis. En el contenido de esta tabla es el complemento para cuando se use los símbolos de transmisores. Como por ejemplo, podemos observar lo que es, como podemos observar en la parte F de flujo, nuestra combinación nos quiere decir FRC. ¿Qué nos quiere decir esto? Es esta parte de aquí, lo que se va a dar es un flujo un flujo controlado. Y así podemos encontrar como por ejemplo otras variables como es voltaje, que nuestras combinación es RC. Entonces, estos indicadores nos permiten lo que es de manera más rápido identificar dentro de instrumentación, tanto para lo que es la simbología en transmisores, ¿no? de procesos. En la siguiente tabla, la tabla número 3, se va a observar que son designadores de funciones de block, o también conocido función block, en el cual es método de diagramación funcional. Estos dos usos básicos son encontrados para estos símbolos, como bloques de función independientes en diagramas conceptuales o como indicadores que se designan funciones realizadas por burbujas en dibujos más detallados. Un tercer uso es una combinación de los dos primeros y se encuentran en un sistema de control compartido donde, por ejemplo, la línea de señal de la variable medida entra en un bloque de función de raíz cuadrada que se dibuja junto a un controlador compartido. Mediante esto
la función de estos designadores está asociada a los controladores o dispositivos computacionales, convertidores y reles que se usan individualmente o en combinaciones, que ayudan esto a la ubicación y otras marcas de diagramas, y que permiten que la función se use solo en un blog de diseño conceptual. Sabiendo esto, nos da algunas funciones, como por ejemplo la número 1, que es la función suma. Como todos ya conocemos el símbolo, que es de sumatoria, entonces nuestra ecuación es m a la sumatoria de x1 más x2 más el xn, que es el número de sucesiones que se vaya a dar, teniendo como salida que es la suma algebraica de las entradas, y las entradas pueden ser positivas o negativas. En el número 2 obtenemos la función promedio, que esta de aquí conocemos que es la sumatoria de todas nuestras, se puede decir, nuestras variables dividido para el número de estas variables. En la ecuación tenemos m, que es igual a x2 perdón, x1 más x2 más el número de variables que se vayan a sumar en este caso, dividido para el mismo número de variables. Entonces, en la salida tenemos que es la suma algebraica de las entradas dividida por el número de entradas. El punto número 3, la diferencia. Como se observa, el número de diferencia algebraica, es igual en la ecuación a m x1 menos x2, que es la salida, es la diferencia algebraica de dos entradas. La proporcionalidad nos quiere, en este caso el símbolo es k, que nos quiere decir que 1 es igual a 1 y 2 es igual a 1, que m es igual a k k por la variable x. Y como salida tenemos que es directamente proporcional a la entrada en el bloque k, y que puede ser 1 igual a 1, 2 igual a 1, etcétera, que reemplazan al valor de k. La integración, como observamos el símbolo de integrar, tenemos la ecuación de m, de que es igual a 1 dividido para t1 por la integración de esta función, x por la derivada de la t, y que nos da como salida la que varía con ambas magnitudes o su duración, y la salida es proporcional al tiempo de integración de la entrada. Y como punto 6, la derivada, que esto va a ser igual a su símbolo de d por dividido a dt, que nos quiere decir que como ecuación tenemos m, que es igual a t de una función d, que va a ser igual a dx por sobre dt. Como salida, esto es proporcional a la razón de cambio de la entrada. Continuando con estas funciones, encontramos la de multiplicación, que el símbolo va a ser una x, y obtenemos como ecuación que m es igual a x por x1 por x2, y como salida es el producto de las dos entradas. La división, como se conoce el signo de división, va a ser igual a m sobre de AM es igual a x1 sobre x2, y que la salida es el coeficiente de las dos entradas. En el punto 9 tenemos el extraer raíz, que en este caso el símbolo va a ser la raíz elevado a un exponente n, que en este caso va a ser el número de variables que se va a estudiar, ¿no? Entonces, en ecuación tenemos m, que es igual es igual a la raíz cuadrada de la variable x por el número de las variables que se va a dar. Entonces, la salida es la raíz de las entradas. Si n es omitida, se asume la raíz cuadrada. Entonces, en el punto 10 tenemos lo que es el exponencial,
que encontramos como simbología x elevado a un exponente n, que nuestra ecuación va a ser igual al m igual a x elevado a un exponente n, a un número. Entonces la salida es igual a la entrada elevada al exponente n. El punto 11 no lineal o función no especificada, va a ser igual en nuestra simbología m es igual a f de x. Entonces encontramos en la ecuación la misma simbología f por x, que vamos a tener como salida que es no lineal o una función no especificada de las entradas. En lo que representa la función de tiempo, va a ser igual a la simbología de f por t, que en nuestra ecuación va a ser f, que va a ser m igual a xf por t, y m igual a f por t, que se obtiene como salida que es igual a la entrada en función de tiempo o al tiempo solamente. Continuando con esta tabla, observamos que tenemos la función de selección mayor, que nuestra simbología, como sabemos, ya es el símbolo de mayor. Entonces nuestra ecuación es igual a m, que x, para que x1 debe ser mayor o igual a x2, o x2 para que uno sea mayor o menor que x2. Entonces, como salida tenemos que es mayor que las entradas, ¿no? Y en la función 14, que nos dice que la selección menor, y nuestro símbolo, como lo conocemos, es el simbología del menor. Entonces, nuestra ecuación vamos a tener m, que es igual a x para que x1 sea menor o igual a x2, o x2 para que sea x1 mayor o igual a x2. Entonces tenemos como salida que tiene que ser menor que las entradas. Entonces limitación o mayor nos va a dar como una simbología de mayor, de mayor que, en este caso segmentada con una línea en medio, y como ecuación tenemos que m para que x sea menor o igual a una variable h, que es de limitación, o que la limitación h para que x sea mayor o igual a h. Y como salida que esto es igual a la entrada o límite mayor, mientras el valor sea menor. Entonces en la función 16 tenemos 17, perdón, tenemos lo que es la proporción inversa, que nuestra simbología es igual a menos k, que nos dice que m es igual, en la función m es igual a menos k por x, que esto significa la salida es inversamente proporcional a la entrada. Continuando, tenemos las que son las señales de monitoreo, que van a estar divididas en algunos estados, comenzando por la primera simbología de señal de monitoreo, que es H. Como ya se había especificado antes, que era un límite, en este caso un límite de una determinada operación. Entonces la simbología va a estar representada por dos asteriscos y h. Y la ecuación va a ser que el estado 1 de x tiene que ser menor o igual a h. Y el estado 2 energizado, x tiene que ser solamente mayor que h en este caso, o estado de alarma. En la señal de monitoreo 2 encontramos que L, que está representada por dos, dos, dos simbologías de este, del de, perdón,
Entonces, en este caso, la ecuación va a ser un estado 1, que es X tiene que ser menor a L, y en un estado de energizado o estado de alarma, y en el estado 2 tiene que ser X mayor o igual a L, que es la limitación de un tiempo. Y entonces la señal de monitoreo 3 encontramos que está dos asterisco HL, que es lo que es la combinación de estas dos simbologías anteriores, que en este caso nos dice que va a estar representado en tres estados. En el estado 1, X tiene que ser menor que L, la primera salida M energizada o está en modo de alarma, en estado de alarma. Y en el estado 2, que L, perdón, es menor o igual a X, y que este valor de X tiene que ser también menor o igual que H, y ambas salidas son inactivas. En el estado 3, X tiene que ser mayor solamente que H, y la segunda salida M es necesitada o estado de alarma. En definición, obtenemos que la salida tiene un estado discreto mientras dependa del valor de la entrada. Cuando la entrada excede o llega a ser menor que un valor límite arbitrario, la salida cambia de estado. Y por último, la tabla 3, en la tabla 3, su continuación, hoy también tenemos unas variables empleadas en estas tablas, que son diferentes significados de abreviaciones de letras, como por ejemplo B es el valor de la señal de análogo, D sobre dt, que es la derivada con respecto al tiempo, H el valor arbitrario, perdón, para un límite alto, 1 sobre T1 es el rango de integración, L es un valor arbitrario para un límite bajo, M variable de salida análoga, N cantidad de entradas análogas o valor de un exponente, T va a representar lo que es tiempo, T de derivada de tiempo, X variable de entrada análoga, y X1, X2, X3, y el número de variables X significan las variables de entradas análogas de 1 a un número que no es específico. Y asterisco en la tabla 1 de letra integración. Y entonces esto sería todo de parte del grupo. Estas simbologías se ven implementadas dentro de lo que son procesos o operaciones unitarias para facilitar lo que es determinación de métodos. Muchas gracias.